¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Otredad, el programa que hacemos en Conclusión TV y que se emite los días viernes a las 21:30. Hoy tengo como invitada a Liliana Bucci, es magíster en salud mental, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 1990, terapeuta familiar, formada en violencia familiar, en acoso psicológico laboral, creando una entidad de atención del acoso moral Moving en Rosario, Argentina, que la sigla es AAMMRO, donde realiza asistencia y asesoramiento desde el año 2007, viene desarrollándose en esta problemática. Ha expuesto en congresos, brindando cursos de formación, capacitación, ha escrito y publicado artículos en diarios y revistas sobre la temática, y actualmente realiza atención clínica, supervisiones, capacitación y es miembro del Observatorio de Situaciones de Violencia de la Universidad Nacional de Rosario, nuestra querida Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo te va, Liliana? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir y por estar cada vez que te he convocado, porque vos sos una apasionada del tema y yo soy un interesado en difundirlo, ¿no? Bueno, se hace una buena... Se hace una buena sinergia. Después, cuando nuestro camarógrafo pueda, vamos a tomar la imagen del libro. Pero he hecho algunas marcas, como verás. Sí. Pero pensaba mientras leía y hojeaba el libro, que ya he leído en otra oportunidad. Sí, en el programa que de radio. Siguiendo solamente los títulos de cada uno de los capítulos, puedo guiar la entrevista y la charla contigo. Que te puedo hacer un lío bárbaro porque por ahí hay cosas que las has tratado en otro momento. Pero una definición de lo que es la violencia laboral. Porque este tipo de cosas en los últimos años se ha hablado más, tenemos algunas referencias, pero no sé si sabemos todos los vericuetos y todas las sutilezas que tiene el acoso laboral. Uno habla de violencia laboral cuando hace referencia a que hay situaciones en las que uno ve que hay conductas abusivas, comportamientos denigrantes hacia el trabajador, y que justamente lo que se pone en juego es que esa persona se sienta amenazada como persona y también se sienta amenazada en la cuestión de la función del trabajo. Entonces, por ahí hablamos de que son varias las violencias laboral, por ejemplo, el acoso sexual, el acoso psicológico, y van apareciendo otras, por ejemplo, que no es violencia, pero sí son síntomas, para decirlo de alguna forma, como el estrés, por ejemplo. Si hay que son lo que se llaman los riesgos laborales psicosociales, que es lo que hoy se habla. ¿Por qué? Porque en toda organización, cuando no está bien adaptado, cuando no hay un funcionamiento dentro de esa organización de los roles, de las tareas de cada uno, o no hay una contemplación de las adaptaciones, eso hace que aparezcan distintas manifestaciones, como por ejemplo el estrés. Un trabajador tiene mucho trabajo y el de al lado no tiene nada. O sea, hay una disparidad, digamos, hay un disfuncionamiento, y eso hace que un trabajador a lo mejor la pase bien en el trabajo y el otro esté totalmente estresado. O sea, eso hace que hoy en día se hablen de los riesgos laborales psicosociales, que son las inadaptaciones que se dan en los lugares de trabajo de este tipo. Entonces ocurre el estrés, o por ejemplo, una institución cuando permite que haya situaciones de abuso de poder. No estoy hablando de abuso sexual, abuso de poder, por ejemplo. Que por supuesto que el acoso sexual hay un abuso de poder. Entonces, cuando la empresa, la organización, la institución permite que se den esas situaciones, aparecen las violencias, los estrés, los distintos, digamos, las distintas sintomatologías que hacen al mal funcionamiento de un lugar. Por lo que decías, en esto de que uno puede trabajar más que otro, se da en ese ámbito del abuso que tiene el que trabaja menos y en la sobrecarga que le produce al otro, que por sus propios síntomas tal vez trata de cubrir y de trabajar para mantener un status quo, digamos, del trabajo. Claro, pero eso no es una cuestión que tiene que pensarlo solamente el trabajador, sino es cómo está organizado. Alguien lo tiene que visualizar. Exacto. Por ejemplo, doy un ejemplo de situaciones de violencia. Un trabajador que todas las veces que está un determinado capataz, para decirlo de alguna manera, o supongamos un trabajo en donde es rotativo el trabajador
rota, ¿no? De 8 a 12 o de 12 a 8, y bueno, siempre en un determinado turno falta. ¿Por qué? Porque hay digamos, un coordinador con el cual esa persona se siente acosada, amenazada. Tiene que haber un lugar en esa institución, digamos, en esa organización que pueda observar esas situaciones. Si no hay nadie que lo observe, eso se permite. Claro. Exacto. Por eso se habla de las oficinas o departamentos de recursos humanos, o hoy no le llaman más recursos humanos, potencial humano, o como se le quiera llamar, personal, por ejemplo. Estas evaluaciones... ¿Cómo se las llamaba antes? La oficina de personal, que es la mejor. Exacto. Porque habla de personas. Exacto. Recursos humanos parece... Un numerito. Un numerito, sí. Claro. Bueno. Aparte un recurso como si pudiera ser una máquina, es un recurso también. Exacto, una cosa. Una cosa, algo inanimado, que no tiene vida. Entonces, que no tiene... ese departamento debería observar que hay situaciones disfuncionales en ese lugar de trabajo que hace que el obrero, el trabajador o la mujer, el que fuera, digamos, no se está presentando a trabajar en determinada situación y no lo está denunciando porque no puede o porque tiene miedo. Por ejemplo, muchas situaciones hoy, el INADI creo que dice como que hay 10 situaciones supongamos, cada 10 situaciones que son denunciadas en el INADI, a lo que iba a fines del 2018, 7 eran denuncias en relación a violencia laboral. O sea que no son pocas. No, muchísimas. Y de las 7, casi todas eran entre compañeros de trabajo. Hoy en día está muy fragmentada la cuestión laboral, sea por las competencias, por el egoísmo, el individualismo, pero muchos lugares de trabajo, como no se observan las relaciones, sino que se deja que cada cual trabaje como quiera, en muchos lugares no se dan las funciones o los roles claros, precisos, entonces eso hace que uno quiera acaparar todo. Impartidas para... Claro. No hay una comunicación directa. Claro. En algunos lugares de trabajo lo he presenciado, están ubicados, digamos, en este cuadradito y le mandan un mail al de al lado. O sea, se perdió lo personal, se perdió, digamos, esta posibilidad de la comunicación directa, donde las cosas se aclaran. Circule la palabra, exacto, el encuentro, el desencuentro que puede haber también, porque puede haber diferencias de cómo abordar una determinada tarea y el aporte de ideas que se puede dar en una reunión previa o en el encuentro mismo de los trabajadores. Es como que el desencuentro permite, digamos, el disfuncionamiento del lugar. Se empiezan a dar situaciones en las cuales nadie, digamos, en donde cada una hace la suya, pero no hay un regulador. Por eso hoy se trabaja mucho en las empresas lo que se llaman los protocolos o los códigos de ética, donde se empieza a enmarcar, bueno, qué es la violencia, si cada uno padece una situación de violencia que lo pueda denunciar, que haya un efector en donde se pueda escuchar esa situación, que se siga esa situación y no se cajonee. Hoy en día hay recursos, lo que pasa es que no todos los llevan a cabo, pero hay recursos como para mediar esas situaciones a lo mejor conflictivas que pueden degenerar en un mal estado como es el mobbing, o sea, porque a veces la situación del acoso psicológico laboral o mobbing puede ser un conflicto que degeneró. Un conflicto es dos personas no están de acuerdo en algo, pero lo pueden hablar. Una situación de mobbing no se habla. Entonces, pero está ahí en tensión. Yo te hago a vos desplantes, desaires, te ninguneo, o sea, hay un montón de actitudes o comportamientos de una persona hacia la otra que le dan un indicio al otro de que cualquiera puede ser lo que pasó, cuando en realidad no se vislumbró nada. Pero la otra persona interpreta que hay algo. O sea, esto de no dejar en claro las cosas es como que hace el efecto de jugar con ningunear, dejar de lado. Pero en el conflicto se manifiestan las cosas. Esto es lo diferente al conflicto. Algunos franceses o algunos cuando empezaron a estudiar esto decían que en realidad el mobbing era un conflicto que había degenerado mal, o que había quedado subterráneamente algo, ¿no? Como decir, yo tengo un problema con otro trabajador, se generó un conflicto, no le dije lo que me pasó, y eso fue haciendo que yo de a poquito, digamos, lo vaya enquistando y en un momento te haga las mil y una. Claro. Te haga cualquier desplante, cualquier desprecio, cualquier humillación, o cualquier falta
falta de respeto, digamos, a lo que puede llegar, ¿no? ¿Hay detrás de ese conflicto solamente lo laboral, o a veces está, por ejemplo, el rechazo o que no haya de la misma respuesta por parte de alguno de los dos a algo más que un encuentro laboral, una salida? A veces puede ser algo totalmente personal que no tiene nada que ver con lo laboral y se usa lo laboral como la excusa. Claro, porque es el lugar de que seguro van a estar. Exacto, pero la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, las situaciones, digamos, de hostigamiento se inicia por algún funcionamiento en el trabajo que a uno de los dos no le gusta. Por ejemplo, viene un empleado nuevo que tiene mucha destreza, tiene mucha habilidad, y hay un compañero que no le gusta esa habilidad o esa destreza del compañero porque piensa que le va a serruchar el piso, como decimos popularmente, sí, que va a serruchar el piso o que le va a quitar el protagonismo. Entonces, a partir de eso se puede generar una situación en donde el otro compañero, la compañera, digamos, empiece, digamos, a mechar ciertas cosas, a descalificarlo delante del, suponete, del jefe, como para hacerlo quedar mal, o a lo mejor, no sé, va a haber una reunión y no lo convoca a la reunión, como para que esté desinformado. Hay una película muy interesante, acá no se la ve, pero hay una película que grafica mucho que se llama Mobbing, una película española de ya hace varios años atrás, donde todo este tipo de vericuetos que hace el hostigador o la persona hostigadora, digamos, se lo manifiesta pero muy claramente. Todo este tipo de cosas en donde empieza a circular en el trabajo descalificaciones, o a lo mejor esto de no citarlo a una reunión, o esto de hacer lo posible para que esa persona sea mal vista, por ejemplo, hacer algún chisme. Que circule. Que circule, en donde el último que se entera es el trabajador implicado. O por ejemplo, con algunas embarazadas suele pasar la discriminación que termina en un acoso. Por ejemplo, no la citan a las reuniones porque total dentro de un mes vos ya te vas de licencia, o sea, o no proponerle, por ejemplo, horas extras a una mujer porque no, si vos tenés 2 o 3 hijos, ¿de qué no te vas a ocupar? Distintas situaciones que se van mechando en una discriminación, en un acoso, pero que ya va incursionando en otras áreas, como que cada vez se va amplificando un poco más. Hola. Esther, te presento a la nueva directora del Departamento de Cuentas, tu nueva jefa. Enhorabuena. Gracias. Espero que forméis un equipo estupendo. Y haz caso de los consejos de Esther, que para mucho valen sus años de experiencia. Claro, siempre hay que aprender de los mayores. Nos vamos a entender de maravilla, ¿verdad, Esther? Bueno, hechas las presentaciones oficiales, a trabajar. Uy, ¿quién ha puesto una clave de acceso en este ordenador? Merino, supongo. Era su ordenador. De todas formas, en mi despacho tengo copia de todo. De todo. Pero quizás Merino tuviese algunos informes reservados. Ni idea. Si quieres le digo a la secretaria que te los pase. No, prefiero que me los pases tú. Bueno, si necesito algo te llamo. Gracias. Sabemos algo de la víctima respecto de lo que le pasa, ¿no? ¿Qué sabemos del victimario, de que encarna ese rol? ¿Hay alguna forma de pensar en qué estructura está? ¿Por qué? ¿Qué motivaciones hay, más allá de las que acabas de describir? Mira, muchas veces suele pasar que esto que te comentaba, como que llega un empleado, un compañero del cual se siente amenazado, o son personas que tienen muy poco desarrollo a nivel personal en relación a lo intelectual, y son personas que prefieren, para seguir cumpliendo roles, o por lo general las personas hostigadoras son personas que les interesa mucho el figurar, el tener algo, el ocupar un lugar alto, es el ser idolatrado, amado. Y son personas que no tienen empatía, tienen cierta vaciedad a nivel afectos. Entonces son personas que suelen sentirse amenazadas. Entonces antes de que alguien le haga algo, claro, ellos prefieren atacar. Es lo que le dicen amenazar o desarmar al adversario. Entonces se ponen a la defensiva. Son personas muy manipuladoras,
Creo que ya una vez te lo comenté en uno de los programas que fui, hay un español, González de la Ribera, que habla él de que el acosador, la persona acosadora, tiene lo que se llama el síndrome del mediocre inoperante activo, el MIA, porque dice que son personas muy mediocres, que no se desarrollan intelectualmente, pero que le gustan estar en determinados lugares visibles, pero que son, inoperantes. O sea, no inoperante en términos productivos, pero no son inoperantes en el daño que genera. Exacto, pero son activos, o sea, eso lo que quieren decir es como que son personas que siempre están haciendo alguna hazaña, o sea, siempre están buscando alguna vuelta como para hacer denigrar o hacer quedar mal al personal que en realidad es jerárquico o un compañero que sea buen trabajador. Exacto. ¿Qué tal con Diego? Bien, nos estamos acoplando. No te acoples demasiado, me pondré celosa. ¿Preferirías trabajar con alguien como Esther? Pues no sé. Tú y ella sois muy buenas amigas, ¿no? Bueno, nos conocemos desde hace tiempo y... Bueno, no sabes cuánto me ha hablado de ti. ¿Ah, sí? Sí, es una persona muy comunicativa, siempre dispuesta a ayudar a los demás, ¿no? Eso es verdad. Igual que hizo contigo. ¿Cómo? ¿Te sigue acompañando a la terapia? Oye, ¿te ha pasado algo? ¿Qué? ¿Se te ha olvidado? No sé de qué me hablas. De la reunión con los japoneses. Ayer nos tenías que haber avisado para dejar toda la documentación preparada. Hoy a la mañana nos hemos encontrado con todo el pastel. Pero si es esta tarde a las 7. Mira, Reyes tenía un cabreo. Con permiso, perdonen el retraso. ¿Retraso? Estamos a punto de terminar. Lo siento. Tranquila, seguramente has tenido cosas mucho más importantes que hacer. Es que ha habido un error. Ahora estamos ocupados. ¿Te puedes ir a tomar un café, por favor? Y cierra la puerta al salir. Disculpen esta pequeña interrupción. Sigamos. Escucha, Esther. No, escúchame tú. Me vas a decir ahora mismo qué es lo que está pasando aquí. Simplemente que no has estado a la altura. No has cumplido con tu obligación. ¿Que no he cumplido con mi obligación? Primero, la reunión estaba fijada para esta tarde a las 19 horas. Y segundo, tú no tienes ningún derecho a humillarme así delante de los clientes. No, yo no te he humillado. Si tú no estás acostumbrada a soportar críticas, es tu problema. Sé que eres una excelente profesional, Esther, pero creo que desde la muerte de Merino no estás centrada en tu trabajo. ¿Qué quieres decir? La reunión estaba fijada para esta mañana. Te dije que miraras el parte. Y lo hice. Ven. Ayer miré el panel, te lo juro. ¿Lo ves? Más claro agua. Reunión japoneses, 9 de la mañana. ¿Dónde está el problema? Que no puede ser. Ponía 19 horas. ¿Verdad, Raquel? No lo sé. Creo que no. No sé, a lo mejor lo viste mal. Acá en un capítulo que está titulado La violencia, citas una frase de Franz Pittman. ¿Sí? Dice, los datos son tanto más engañosos cuanto que las formas de violencia más leves se consideran demasiado normales para mencionarlas. Y las más graves no se declaran porque son demasiado vergonzosas. Sí. Como que las pequeñas, bueno, dejármelos pasar. Y las más grandes pueden generar como vergüenza al que las tiene que contar. Sí, ¿no? Por ejemplo, en las situaciones de acoso sexual, muchas de las situaciones no son denunciadas por lo agraviante, lo deshonesto, o sea, lo deshonroso que es, y por lo avergonzante, en el sentido de que primero contárselo a una pareja, por ejemplo, una mujer que es acosada por un compañero o un jefe, tiene que contarle al marido, a su pareja eso, genera suspicacia en que vos habrás hecho algo, y vos te vas vestido. O sea, siempre esto de poner algo en que quien es víctima, digamos, algo hizo como para quedar en ese lugar. Es deshonroso, y aparte, digamos, son situaciones en las que cuando menos sienten que se enteran de esas situaciones, más libres se suelen sentir. Es una contradicción. Cuando en realidad la libertad debería ser que haya una represalia, un castigo a quien lo hace. No que uno tenga que escudarse en decir, bueno, si no lo digo, me siento más libre. Claro. Pasa también que
ponerse en el lugar de víctima de algo tampoco es agradable. Pero yo algo que siempre digo es, si uno no se reconoce como víctima, es poco lo que uno puede hacer, porque uno no puede transformar su lugar y salirse de eso si no se reconoce en lo que está. Aceptar la problemática en la que está. Exacto. Y por eso ahí, cuando puse esa frase de Pitman, lo que me gustaba es hacer visible esto de que por qué pasa que las situaciones cuando son chiquititas no se las comenta, porque en realidad cuando son tan pequeñas es como si quedaran minimizadas o naturalizadas. Uno naturaliza el maltrato, naturaliza que uno vaya a un lugar y que, no sé, en una cola, en un supermercado alguien te trate mal y uno es como que lo naturaliza como, bueno, pero dijo eso nada más. No. O sea, el respeto debería estar un poco más acentuado y hoy en día es como que está minimizado. Por eso todo lo que es mobbing, todo lo que es tipos de acoso, no es una situación, digamos, no podemos hablar de que es una situación violenta, son distintas. Lo que hace al mobbing, a este tipo de situaciones, que es una suma de distintas cosas pequeñas. Es toda una construcción. Exacto. Si uno ve el incidente aislado, no es nada. Claro. Bueno, te dijo pasó, eso, no es para tanto. Pasó y te tocó y te dio un empujón. Bueno, a veces fue una casualidad. Exacto. Pero todos los días, o sea, hoy a lo mejor te dijo un piropo que fue agresivo, mañana te descalificó en algo, pasado mañana hizo un chisme, al otro día, digamos, te dio un empujón, otro día te descalificó delante de alguien, otro día directamente te ninguneó. O sea, es una suma de pequeñas situaciones. Hay una francesa, Marie Irigoyen, que ella habla de microtraumas, como que son diferentes situaciones que van pegando hasta que en un momento uno se encuentra como que está afectado y no sabe qué fue lo que lo afectó. Claro, fue como dando. Exacto, fue devastando, digamos, fue minando la autoestima, fue minando la resistencia de uno. Entonces, esto se da entre hombres y mujeres, de mujer a mujer, de hombre a hombre. No hay sexo. No. Lo acabo de poner en una cuestión medio binaria, pero tenemos que abrirlo un poco más. No hay una cuestión digamos, de jefes que maltratan a jefas o de jefas que maltratan a jefes, no. En mi experiencia he visto que a veces cuando las mujeres ocupan roles de jefaturas pueden ser mucho más tiranas que algunos jefes. Pero por lo general no hay una cosa insidiosa en decir, bueno, son más hombres que mujeres. Por lo general, cuando en lo que yo estoy trabajando en todo lo que es la discriminación y el acoso en el periodo de la maternidad, por lo general son más hombres que no vivencian esas situaciones, de los cuales ya ahí lo veo como una discriminación de género. Bueno, querida, ¿qué más querés? Te tomas 3 meses de licencia, ¿qué más querés? Creo que a lo mejor a los hombres le tendrían que dar acercado a ese tiempo como para que no haya una brecha de decir, bueno, empleo a hombres y no empleo a mujeres. Como que debería darse un poco más allá algo. Del derecho que tenemos los padres también a compartir con nosotros. Pero por supuesto, porque en algunos empleos solamente son 2 días. Terminaste de hacer los trámites de la clínica y tenés que volver al trabajo. No pudiste cambiar los pañales. No viste tu bebé. Claro, exacto. Es verdad. Pensaba en el tema de que decías del embarazo, nacimiento, obstetra, hombre, mujer, y la cuestión de lo que pasa la mujer en los momentos del parto, preparto. Sí, las violencias obstétricas, sí. Y también. Es un ámbito del que se habla poco, pero que también está. Y el trato que por ahí puede recibir por parte del personal auxiliar, enfermeras, enfermeros también. Sí. No digo siempre, pero esto también se da. Sí. Yo no estoy bien específicamente en todo lo que es la violencia obstétrica, pero sí tengo conocimiento de que una de las violencias que en estos últimos tiempos se da es esta denigración, digamos, de cuando la mujer se queja porque tiene dolor, bueno, es o ponerle una sobremedicación como para que no se queje, o esto de el enfermero, la enfermera, o a lo mejor esta cosa despectiva de que no tiene que quejarse como si no fuera un dolor, como si parir no fuera algo. Y que parte doloroso. Del dolor es el parto, está allí, eso es algo que ocurre. Sí. Es humano. Es humano. ¿No? Aquí está. Enseguida te lo imprimo. Otra cosa. Diego ha puesto en práctica un plan de recorte de gastos de empresa y hay algo que te concierne. Qué raro, ¿y qué es? Nada, una tontería, pero se ha decidido que el uso de teléfonos móviles esté reservado para los directores, así que deberás devolver tu móvil de empresa. Pues, por mí, ningún problema. No creo que por 4 o 5 móviles vaya a arruinarse la agencia. Ya sabes cómo son los economistas. Gracias.
Ojalá todos los empleados colaboraran como tú. Y a los que no colaboren podéis castigarles sin postre. Bueno, pásale ese informe a mi secretaria. Leía, y la otra vez creo que también lo repasamos, que la Organización Internacional del Trabajo menciona muchísimas cosas. Dice, identifica un listado de 29 conductas violentas que pueden ocurrir en el trabajo. Y menciona, bueno, el homicidio ni hablar, rapto, violación, robo, heridas, golpes, ataques físicos, patadas, mordiscos, cortes, puñetazos, escupidas, rasguños, apretujones, pellizcones, acoso, abuso sexual, racial, bullying, mobbing, victimizaciones, intimidaciones, amenazas, ostracismo, mensajes ofensivos, posturas agresivas, gestos rudos, interferencia en la tarea o equipos, conductas hostiles, blasfemias, gritos, nominaciones, insinuaciones indirectas, silencios deliberados. Los leí todo porque son un montón y parece... Y hay que tener noción de cuáles son como para que uno también sepa, porque a veces uno adjudica o todo es violencia o nada es violencia. Sí. Ya a esta altura deben estar actualizados. Y no sí, ya se habla de la violencia como una epidemia, una pandemia. Una pandemia. Y está en muchos ámbitos. Sí. Después dice violencia psicológica y habla de deshonra, persecución, manipulación, amenaza, explotación, atropello, abandono, insulto, chantaje, humillación, ninguneo, que lo mencionaste, acoso, aislamiento y falta de respeto, algunas de las cosas que fuiste mencionando. Seguramente estás trabajando en otras publicaciones y sos parte continua de asistencia a congresos y incluso la otra semana íbamos a hacer la nota y estabas en una actividad. Sí, justo estaba en un congreso, sí. En lo que estoy trabajando justamente ahora es a partir de la demanda, digamos, en la clínica que fui viendo esta cuestión, digamos, de la situación de los derechos laborales en el periodo de protección de la maternidad, como que muchas mujeres en situación de embarazo o digamos o prefieren dejar el trabajo a partir de sentirse discriminadas o sentirse que están padeciendo situaciones de maltrato, entonces prefieren irse del trabajo, o mujeres que por ejemplo no se toman el derecho al amamantamiento por desconocimiento, cuando en realidad en una empresa o en un lugar deberían ponerla en conocimiento, pero hay muchas mujeres que después de haber pasado, dicen, a mí nadie me explicó en mi lugar de trabajo que yo tenía todos los días 1 hora de amamantamiento. O sea, es como si fuera un poco capcioso esto, como que no quieren que el personal, digamos, tome sus derechos, que en realidad son sus derechos. No estamos hablando de un periodo de excedencia, decir, bueno, después del periodo de, digamos, de licencia, tomarse 3 meses más o 6 meses más para quedarse con su hijo o su hija. Y muchas veces, digamos, lo que ocurre es que mujeres cuando quedan embarazadas, digamos, esperan que cumpla con el embarazo, que nazca el bebé, para ahí expulsarla o cumplir el término, digamos, legal como para echarlas. O sea, muchas situaciones que es como que están mostrando una cara en la cual, bueno, ¿qué pasa con esto de cuando la mujer se embaraza y no se hace, digamos, nadie la respalda en esta cuestión, lo cual hace que muchas tengan que decidir o el trabajo o la vida familiar, como que las dos cosas a ver, es como si el embarazo viene a obstaculizar la vida laboral. Quiero una copia del informe de la reunión en la mesa de mi despacho, ya. Vale, ¿más calmado? ¿Por? Por todo el lío con Esther. Lo siento mucho, de verdad. Yo intenté ayudarla, pero... ¿Qué tal se encuentra? Está de baja. Seguro que nos denuncia. Por la bronca que le echaste justo antes del ataque. Si es que esta gente es así. Se buscan un buen abogado, se inventan cualquier excusa y cuando menos te lo esperas, indemnización millonaria. Deberíamos adelantarnos. ¿Qué quieres decir? Ahora tenemos motivos claros para despedirla. No lo sé. Hay testigos de que ha descuidado gravemente sus funciones laborales. Bueno, déjame pensarlo. Es un mal trago para todos, pero no nos queda otra opción. La empresa es lo primero. La copia del informe. Bonito destino. Mañana haremos la transacción. Es final de mes y será menos sospechoso. Uy, ¿qué haces aquí? Trabajo en esta empresa, ¿no lo recuerdas? ¿Qué tal estás, Diego? Déjanos solas. No, quédate. Como director del área de administración quizá te interese lo que vas a oír. Bien, Esther, tú dirás. Lo sabes muy bien. Tú, vosotros, habéis intentado destruirme.
Mujer, ¿de dónde sacas estas cosas? ¿Pero por qué iba yo a desearte nada malo? Me has mentido, me has engañado y has puesto a todo el mundo en mi contra. Querida, te estás pasando. Yo no te he faltado al respeto. ¿Respeto? ¿Tú me hablas de respeto? Me has hecho la vida imposible con el solo objetivo de que me despidan, o mejor dicho, de que me canse y dimita. Pues dimite de una vez, nadie te lo impide. Esther, deberías tranquilizarte, no sé qué te pasa, pero... No sé lo que os pasa a vosotros, pero lo pienso averiguar. Definitivamente estás loca. ¿Loca? O sea, ¿eso es lo que queréis? ¿Que piensen que estoy loca? ¿Se puede saber qué está pasando? Lo siento, es Esther que está un poquito nerviosa o tiene la menopausia. Luis, necesito hablar contigo. Yo también quiero hablar contigo. Pero cálmate, estás un poco alterada. Estoy perfectamente. Muy bien, ven a mi despacho. Me da mucha pena lo que está pasando. A mí no me pasa nada. Está claro que no te encuentras bien. Por la razón que sea, tú y Reyes no podéis trabajar juntas. Esa mujer está mal de la cabeza y todo esto es un complot. Un complot. Creo que estás yendo demasiado lejos. Mira, Esther, no he pensado mucho. He tomado una decisión. Lo siento, pero estás despedida. Tienes hasta el fin de semana para recoger tus cosas. Tú no puedes hacerme esto. Se te dará una compensación económica. Pero eso es ilegal. Es un despido improcedente y puedo denunciaros. Denúncianos. Supongo que tendrás pruebas. Claro que tengo pruebas. Estoy deseando oírlas. Pues... No te has presentado en las 2 reuniones más importantes del año. Te niegas a realizar trabajos que te mandan tus jefes superiores. No te relacionas con los demás empleados de la empresa. Acabas de salir de una baja por enfermedad. Y de esto sí que hay pruebas. Si quieres puedes seguir, pero corres el riesgo de perder la indemnización. Muy bien. Adiós. Hola. Hola. Creo que nos merecemos un brindis, ¿no? Reyes, ¿no? Tenemos un doble motivo. El despido de Esther y la transferencia a las Islas Caimán. Mañana a estas horas tendremos muchos peros esperándonos. Bueno, muchas mujeres también optan por no ser mamá y posiblemente no tenga que ver con eso, pero hay una decisión, esto de la cuestión de los mandatos maternales y demás, creo que se están trabajando y articulando hoy, se puede discutir eso, ¿no? Esa cosa que antes decía, las madres insistían con que querían conocer al nieto o a la nieta y había toda una marca ahí de que había que ser madre. Sí, el cumplir con eso, con el mandato, ¿no? Esto de tenías que ser madre. Hoy en día hay muchas mujeres que no deciden tener un hijo, o sea, deciden tener otros objetivos en su vida que no es pasar por la maternidad, digamos. Hay mucha más libertad en eso, digamos, no están en una situación rígida en donde, bueno, hay que ser madre. Cuando sí, hay otras que sí, que lo ven como que es una obligación, o personas que lo viven como que les gusta pasar por esa transición. Hay muchas que no lo repiten tantas veces. Yo no lo repetí. Me gustó, me encanta, soy madre, pero no lo repetí tantas veces. Hubo obstáculos, distintas situaciones. Claro, no, bueno, también tenés dedicado a... Pero admiro las personas que tienen 3 o 4 hijos. Digo, qué bien, que es admirable, qué es bueno admirable. Qué bueno que lo pudieron llegar a concretar tanto. Hablabas antes de esto, pensaba en el neoliberalismo, cómo piensa y diseña el capitalismo, el neoliberalismo, los formatos donde servís, tenés lo mismo que decir recursos humanos, ¿no? Tienes que dar un determinado resultado y ese diseño encaja también con una forma de violencia que viene en la estructura de la empresa neoliberal, ¿no? Donde sos un número, debes rendir por un determinado número o cumplimiento de determinados objetivos, o el acoso del sistema ya es así. Como que ya viene impartido, digamos, como impuesto. Claro. Bueno, es lo que pasó años atrás en Telecom en Francia, cuando tantas personas se suicidaron a partir de las exigencias y el destrato que vivían. O sea, es como que se mide el trabajo de tal manera en donde a veces las personas, digamos, no pueden cumplimentar con todo eso, y eso hace que las personas se angustien y empiecen a vivir un proceso, digamos, sintomático, donde bueno, se patologice, o sea, se enfermen, y eso genera, que es lo que hoy se está viendo mucho. O sea, en muchos lugares de trabajo son tantas las presiones, y más sumado a esto del acoso, en donde las personas empiezan a tener ciertos efectos en su salud. Y lo llamativo es que, por ejemplo,
a modo de ejemplo en lo que yo hago en la cuestión del mobbing, del acoso psicológico. Acosan a las personas, las hostigan, en donde esa persona después se ve como inutilizada, se ve que ya no puede cumplir, empieza a errar, porque no te olvides que si una persona está bajo acoso y bajo presión, empieza a errar, empieza a equivocarse, entonces eso genera un síntoma, eso genera una angustia, bueno, y algunas personas llegan a pedir una licencias largas por enfermedad, entonces a veces ese efecto, porque es una consecuencia de la enfermedad, muchas empresas lo hacen ver como la causa, y no ves, por eso se la hostiga, porque no ves que está todo el día llorando en el baño, no ves que no puede, cuando en realidad ese es un síntoma, un efecto del acoso que recibió. Tiene mucha facilidad, he visto en juicios, digamos, esa facilidad, digamos, en dar vuelta a las cosas y mostrar como, bueno, pero no ves que no sirve, no ves que no puede. Claro, cuando en realidad, cuando en realidad la dejaron en ese estado, porque es así, o sea, llegaron a, digamos, a maltratarla de tal manera que esa persona llegó cuando está en un momento muy vulnerable, cuando, digamos, van debilitándose sus defensas, bueno, en la indefensión una persona empieza a enfermarse. Pensaba, y retomo porque te iba a preguntar antes y continuamos con otra cosa, el tema de la mamá, la mujer embarazada, es mamá, el tema que cuando vuelve, a veces vuelve y no tiene ese lugar donde estaba, ¿no? Porque si ocupa una posición más baja, menos importante, por ahí incluso ya hay alguien en esa actividad y la corren a otra actividad. Eso también... Es que muy... Habría que pensarlo, que no solo es un problema a nivel laboral, sino que resiente su vida social, su vida familiar, porque ese dolor que le causa el trabajo, que es un lugar elegido, tal vez, incluso profesional, porque pensemos en una persona que ya se ha formado para esa actividad y siente ese límite, ese rechazo. Cuando vuelve a su casa también está angustiada, y esa angustia se traslada a su propio hijo, hijos, familia. Digamos que son varios los efectos. Genera un resentimiento en sufrimiento en esa persona que tiene que volver al trabajo y no sabe dónde ubicarse porque ya no tiene más el trabajo. Genera un efecto hacia su hijo cuando después vuelve a su casa y siente que no es lo mismo antes del trabajo y después del trabajo. Antes del trabajo, antes de haber parido y después. Entonces ya ahí es como que parece que todo está puesto en la vida familiar como un obstáculo, como algo doloroso. Y también genera resentimiento y conflictos en el trabajo, porque te imaginas que entre esas dos trabajadoras o entre esos dos trabajadores se empieza también a resentir la relación. Porque la persona que se fue quiere ese lugar y la persona que le pusieron en ese lugar quiere defender que si la pusieron ahí le corresponde. Entonces eso genera una tensión muy grande, de lo cual a veces una de las dos termina yéndose, y la que se termina yendo muchas veces es por el desgaste, es la que fue mamá, o sea, siente como que ya no es más lo mismo el trabajo. En épocas donde no hay mucho trabajo para elegir. Exacto, donde irse, por eso hay otras situaciones en las cuales tratan de resistir todo lo más posible. He visto muchas mujeres que tratan de resistir, y la verdad que cuando vienen a consultar ya están en un estado muy deteriorado de su salud, porque como decimos, digamos, se la han bancado tanto, durante tanto tiempo han hecho como que no me duele, cuando en realidad era mucho el sufrimiento que tenían, que eso hace que después lleve mucho tiempo volver a recuperar todo eso dañado. Acá hay una cita de Irigoyen que la mencionaste antes, dice, la eficacia de una manipulación depende menos de una predisposición de la víctima que de la habilidad del manipulador. Se suele temer su maldad, pero es su inteligencia lo que hay que temer. Cuanto más sutiles sean, mayor será el riesgo de caer en la trampa, por mucho que el interlocutor vaya con pies de plomo. ¿Cómo es el nombre de ella? Mary France Irigoyen. Sí, porque está con iniciales. Con iniciales. Dice, personas que padecen el acoso. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Algo hemos hablado en el desarrollo de la nota. Digamos, yo para que las personas sepan, no hay un perfil de persona acosada. No. Cualquier persona puede ser hostigada. ¿Por qué? Porque está en un momento muy vulnerable, porque tiene sus defensas debilitadas, porque la jefa, el jefe le recuerda a alguien en la cual estuvo en una situación de sumisión, y eso hace que se ubique en ese lugar. Pero las personas que son hostigadas pueden ser cualquiera, o sea, no existe un perfil.
Podemos decir que existen momentos de esa persona que hacen que pueda ubicarse en ese momento. Pero sí hay un perfil del hostigador, personas que son manipuladoras, hablamos también de personalidades perversas, personas, digamos, con estados muy violentos, agresivos, pero que son personas que uno no las detecta como agresivas y violentas, al contrario, se muestran como personas acordes, educadas, tranquilas, frías, muy controladas, no hay empatía en esas personas, todo es a partir de su lógica, no hay una puesta de sentimiento como a lo mejor las personas hostigadas. La persona hostigada por lo general se enoja, tiene ira, tiene angustia, o sea, tiene muchos sentimientos. Las personas que son hostigadoras... Es como el emergente y todos los demás la ven como la problemática o el problemático. Mirá. La loca. Mirá lo que tenés ahí. Claro, porque siempre son personas que a lo mejor tienen muy, digamos, muy a sobrepiel la capacidad de reaccionar. Por eso una de las preguntas que se hace en un inventario para detectar si hay acoso laboral es si te obligan, no me acuerdo bien, pero dice, la idea es esta, ¿no? Si te hacen cosas o te obligan a que reacciones. Es como decir, te sacan de las casillas, y sí, o sea, yo digo cosas ofensivas, entonces vos te enojas, y la persona enojada, la que se enoja, es la persona que queda como la desestabilizada emocionalmente, cuando la otra persona se rige mucho por la lógica y el control, tiene mucho control. Por eso se habla de que tiene mucho manejo sutil. Va con mucha sutileza y lo que hace es desestabilizar al otro. Ocurre en estos últimos años, y tal vez si nos tiramos para atrás unos cuantos años más, en que cuando tenés una discusión en distintos ámbitos y tenés ideas de intercambiar alguna opinión, alguna idea con una persona, cuando empezás a elaborar la idea, la otra persona se mete y intenta interrumpir. Entonces uno, ¿qué recurre? Permitime que termino con la idea. Este tipo de cosas suele incomodar al que generalmente quiere tener ese lugar de visibilidad permanente. Igual, generalmente intenta varias veces hasta que o desiste del intercambio de ideas o acepta las condiciones de una charla, ¿no? Que sería mientras yo hablo vos me escuchás y a la inversa yo hago lo mismo, que ahí es donde se producen los diálogos y nos permite críticamente pensar lo que cada uno de los dos dice, ¿no? Exacto, o sea, cuando se dan esas situaciones que vos mencionabas, no hay, digamos, una posibilidad, digamos, de un diálogo, de una manifestación, digamos, de acuerdo, porque por ahí en una situación puede haber desacuerdo, pero lo importante es que se puedan estar las dos personas en relación para escucharse. Claro, y no aunque a lo mejor nos pongamos de acuerdo. Exacto, pero no digamos que haya siempre uno que parezca que es el que pisotea al otro, y entonces la otra persona parece como que siempre queda, como que nunca puede o terminar la idea o poder, digamos, expresarse, sino que siempre hay alguien que te traba en eso, ¿sí? Sí, es muy cotidiano. Acá hay una cita que hiciste de Cyrulnik. Sí, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, sí. El desgarro traumático provoca antes un aturdimiento que una tortura, hasta el punto de que algunos heridos dan la impresión de hallarse inmersos en una extraña indiferencia. Dice, ya no sufro, dejo incluso de existir. Suspiran, como, ya está, me cansé. Algo decías al principio de la nota de esto. Sí, Boris Cyrulnik trabaja mucho todo lo que es la resiliencia. Él tiene varios libros muy lindos en los cuales yo tomé algunas cosas de esto. ¿Por qué? Porque lo que yo observaba era que las personas que eran hostigadas, que eran acosadas, yo veía que en todo el proceso de tratamiento, después de un largo tiempo, empezaban como a darse cuenta de que habían vivido todo eso y que eso algo les había dejado. A ver, no quiero con esto decir que necesitamos pasar una situación de acoso, pero sí las personas que transcurren, que viven esas situaciones de acoso, después sienten que tuvieron un crecimiento a partir de eso, como que algo les dejó, algo les enseñó, y justamente es que son resistentes, que son muy productivas, que son inteligentes, que son positivas, optimistas, y que tal vez por todo eso fueron hostigadas. ¿Por qué? Porque son personas productivas, son personas leales, honestas. No hay una característica de acosado, pero sí hay cualidades de las personas hostigadas, que por supuesto al acosador les molesta, que tengan todos esos atributos, para decirlo de alguna manera, que sean eficientes,
Claro. Por ejemplo, que se muestren con ideas de estudiar, de desarrollar otras condiciones, otros conocimientos. O que les guste, digamos, ser creativos. Los japoneses a esto le llaman hijime, al acoso. Ellos dicen que todo clavo que sobresale se encuentra con el martillo. O sea, todos tienen que estar formateados. Sí, nadie puede sobresalir. Que en la Argentina se dicen los pisabrotes también, ¿no? Exacto, esa expresión. Sí. Por como que tiene que ver también con una cuestión, cómo se fue, tal vez, yo hablo a veces del trasvasamiento generacional, ¿no? Que uno que tiene un montón de años vivió unas etapas donde nuestros padres, tíos, amigos, nos iban trasvasando algunos conocimientos. Y nosotros a su vez lo íbamos haciendo con nuestros hijos. Sí. Tal vez con algunas formas rígidas, las que puedo haber recibido de mi papá, que yo traté de procesar y acercar a mis hijos, a lo mejor no todas, porque uno ya tuvo la formación, el paso por la universidad o por la experiencia propia, pero la televisión y los sistemas de redes han roto mucho a esa cuestión de poder escucharse en los ámbitos familiares, donde puede venir alguien y contar el celular. El celular, por ejemplo, la reunión del almuerzo, de la cena, o del té, o de la merienda, o de lo que sea, un encuentro donde decir, a ver, ¿cómo te fue en el trabajo? Y contar, o cómo fue la facultad, o cómo fue el colegio, para que puedan dar cuenta de ahí donde se pueden exteriorizar y uno puede agregar algo del conocimiento que tenga. Por eso es importante escucharlas a ustedes que están en el tema, que tienen las herramientas, la terminología también para encontrarnos con eso, no tener miedo de hablar de acoso. Claro, sí, creo porque de hecho ocurre. No es una invención académica, esto está sacado del territorio, del trabajo. Sí, no quiere decir que ocurra ahora, o sea, toda la vida, pero digo, hubo otros momentos que a lo mejor no era tan notorio o se lo aceptaba, se lo toleraba. Sí. Hoy en día es como que, bueno, uno va diciendo, no es un trato esto, no es una forma de trabajar, no es una forma de relacionarse las personas. Entonces hay que nombrarlo, hay que hacerlo visible, o sea, si estás padeciendo en tu lugar de trabajo, tenés que tratar de pedir ayuda. Y a lo mejor esto que sentís que no te hace bien, bueno, empezar a verlo desde otro lugar para poder reformar esa situación. Finalmente, ¿vas a publicar algún otro libro? No, todavía no. Pero estás trabajando en ello. Estoy trabajando, pero bueno, no ahora. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Claro. Sí. Lleva y hay mucho que superarse tiempo. las instancias anteriores. Sí. Gracias, Liliana, por haber venido al programa y bueno, te seguiremos invitando aquí o en el programa de radio, porque creo que es la forma de que sepamos, nos enteremos de los temas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y nosotros nos encontramos la semana próxima. Gracias por estar aquí en Conclusión TV, en este programa que alguna vez se me ocurrió llamarlo Otredad. Busque qué es Otredad y se dará cuenta por qué. Chao.